privilegio para uno el poder compartir un día la palabra con ustedes. Le damos gracias al Señor por aquello. Estamos en modo mundial, así que lo más probable es que el hermano Manuel me dejó muy bien el pase para el sermón, para el estudio de esta mañana, ¿cierto? Así que, primero que todo, vamos a darle gracias al Señor para que Él tome el control de esta mañana. Amén. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias, Señor, y te alabamos solamente a ti. Cantábamos, Señor, alabándote, exaltándote y alabando a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio eterno, Señor, único y sublime, suficiente para cada uno de nosotros. Padre Celestial, a esta hora te pido que calles mi boca, Señor, y que tu Espíritu tome el control de todo. Señor, que los corazones de mis hermanos, las mentes de mis hermanos, Señor, puedan recibir lo mismo que pude yo recibir de tu palabra esta semana. Dejamos todo en tus manos, pidiéndote por los hermanos que también puedan venir en camino y también por los que están viéndonos a través de las redes, Señor. Te agradecemos y dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Bien, ustedes tienen sus dípticos ahí, ¿cierto? ¿A todos les pasaron díptico? ¿Su hojita? Bien. Ahí dice, el pastor que necesitamos. Y precisamente no estamos hablando del pastor Hernán, ¿ya? Para que se entienda bien. O del pastor Manuel, o del pastor Claudio, o del pastor Miguel. Estamos hablando del sumo pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor, ¿ya? Para que entendamos. No el oficio. Bueno, el pastor que necesitamos está basado este estudio en el Salmo 23. ¿Conocen el Salmo 23? Quiero hacerle una consulta, una pregunta. ¿Hay algún hermano el día de hoy que nunca ha escuchado este Salmo? ¿Que pueda levantar la mano? ¿Hay algún hermano que nunca lo ha leído? ¿Hay algún hermano que no se lo sabe? ¿Sabe qué? Este es el pasaje más memorizado y popular de la Biblia. Es por ello que todo, prácticamente el mundo se lo sabe. Cruza fronteras entre católicos, protestantes y personas de diversas vertientes teológicas. En momentos de dolor, muchos abren la Biblia en este pasaje como un amuleto místico. Es más, algunos tienen la Biblia puesta en el Salmo 23, en el Salmo 91. Pero realmente ocurre esto, los que hemos podido ver. Es más aún, vemos este Salmo puesto en un tazón de café. O lo vemos puesto en una polera, Jehová es mi pastor. O en un cuadro. Pero antes que todo, quiero contarle una historia. La historia llamada El Astor y el Sacerdote. Durante una elegante cena en un castillo, un afamado actor de teatro deleitaba a los invitados recitando clásicos poemas. Un viejo y humilde sacerdote que se encontraba al final de la sala le pidió que recitara el Salmo 23. El actor aceptó solo con la condición de que el sacerdote lo recitará tiempo después. El actor se puso de pie e hizo una presentación magistral. Su voz era potente, su dicción perfecta y el ritmo impecable. Al terminar, los invitados lo ovacionaron de pie, cautivados por su gran talento. Luego llegó el turno del anciano sacerdote. Con su cuerpo encorvado, con su voz temblorosa y un tono muy humilde, recitó las mismas palabras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero al terminar, en lugar de aplausos, hubo un silencio sepulcral. Varios invitados comenzaron a secarse las lágrimas, profundamente conmovidos. Pasado un tiempo, un invitado le preguntó al actor qué había ocurrido si ambos habían dicho exactamente el mismo texto. El artista bajó su rostro y con humildad respondió: lo que pasa es que yo conozco el texto, pero ese hombre conoce al pastor.
ese hombre conoce al pastor. Y muchos en este mundo conocen al texto, pero no conocen al pastor. Hoy en día miles de personas conocen y se saben de memoria este salmo. Muchos se maravillan con la belleza en su poesía. Sin embargo, este pasaje esconde una verdad incómoda. Lo repito, esconde una verdad incómoda. No es para todos. Este pasaje no es para todos. Solo es aplicable para quienes tienen el derecho legal y espiritual de decir, Jehová es mi pastor. ¿Y quiénes tienen ese derecho? Podríamos preguntarlo. Bueno, Mateo lo dice muy claramente ahí en Mateo 22:14. Si me pueden ayudar con la imagen. Nos recuerdan que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El sacrificio del Señor Jesús es suficiente para el mundo entero, pero solo es eficaz para las ovejas que se han entregado en fe a Él. No basta con sentirse oveja, hermano. Debemos ser una oveja, vivir como una oveja. Cristo mismo se hizo oveja por amor a nosotros y obediencia a Dios Padre. Ahí en Isaías 53 lo dice, ¿cierto? Qué paradojal que muchas personas conozcan muy bien este texto y que digan que Jehová es mi pastor, pero su vida no dice totalmente lo contrario. Si Jehová es nuestro pastor, si un pastor nos ha comprado a precio de sangre, somos de su propiedad, ¿o no? Amén. Somos de su propiedad. Pero mi vida representa que yo soy propiedad de Él. ¿Realmente representa? Quiero hacerle dos preguntas ahora al principio que vamos a responder al final de este sermón. ¿Soy realmente su oveja? ¿Y qué tipo de oveja soy? Segunda pregunta, ¿verdaderamente me dejo pastorear? Creo que esta mañana el Señor nos va a remover los corazones. ¿Usted ha escuchado de lo amargo a lo dulce? Es algo paradojal, ¿cierto? De lo amargo a lo dulce, o viviendo algo amargo, siento algo dulce. Bueno, esto precisamente para poder entender el contexto, porque me sé el texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Me lo puedo saber perfectamente, pero ¿cuál es el contexto para poder entender qué es lo que estaba escribiendo el rey David? Bueno, la realidad histórica, tendemos a imaginarnos al rey David en este salmo en un jardín tranquilo. Dentro de su jardín. Pero la realidad es que varios exégetas bíblicos ubican este poema en el momento más amargo de la vida de David, que fue la rebelión de su propio hijo Absalón. ¿Lo sabía? ¿Lo había escuchado? Bueno, toda esa historia la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, entre el capítulo 13 y el capítulo 19. Ahora, no lo vamos a leer completamente, es imposible, pero solamente para poder darle contexto al estudio, solamente decirle que el capítulo 13 habla de Anón, que es hijo, junto con Tamar, hija, y Absalón, que son hijos del rey David. Anón era medio hermano de Tamar y Absalón. Pues bien, Anón viola a Tamar, a su media hermana. Y Absalón, que era su medio hermano de Tamar, le da muerte a Anón. Y huye por 3 años de la presencia del rey David. Fíjense cómo va a ir comenzando esta historia, creciendo. Capítulo 14, Absalón regresa a Jerusalén. Pasaron 2 años en que el rey David no lo quería ver.
Capítulo 15, Absalón comienza a urdir un plan para quitarle la vida y su reinado. Capítulo 16, Absalón toma Jerusalén con toda su gente y con la que había convencido. Capítulo 17, Absalón toma posesión del reinado y solo busca la forma de conseguir su plan para matar a su padre. Capítulo 18, el rey David, después de 4 años de destierro, junta lo suyo y da batalla contra su hijo Absalón. Y este pierde la vida. Capítulo 19, el rey David vuelve a Jerusalén. Entonces, vemos que David no escribe desde la comodidad de su trono. Escribe mientras huye por su vida en el desierto, porque su hijo Absalón usurpó el reinado tras años de odio, violaciones y muerte entre familiares. Qué increíble, hermano. Tan poético que suena este pasaje, este capítulo 23, pero cuando vamos dándonos cuenta de qué es lo que ocurrió, en qué contexto se escribió, nos vamos dando cuenta que la situación en la que vivía el rey David, estaba viviendo, era difícil, complicada, desterrado. Más encima, cuando el rey David dice, nada me falta, se encontraba desterrado, cansado, con el corazón roto. Pero note esto, gloria a Dios. Nunca dejó de alabar dulcemente a Jehová. Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora, sabiendo esta historia, el contexto, la pregunta que viene, ¿seguiremos leyendo el Salmo 23 de la misma forma? Creo que no, ¿cierto? Bueno, como les decía al comienzo, el pastor que necesitamos se basa en esto, en este pasaje, en el Salmo 23. Y para comenzar, obviamente vamos a ir a darle lectura al Salmo 23. Así que podemos abrir nuestras Biblias. Los invito a ir al Salmo 23, para poder darle lectura a él. Salmo 23. ¿Estamos todos ahí? ¿Amén? Amén. Bien. En el nombre del Señor. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No deja de ser interesante el hecho, fíjese bien, que 2 de los principales líderes de Israel, tanto Moisés como el rey David, ambos fueran entrenados previamente en el trabajo pastoril. Eran pastores. Tuvieron que cuidar un rebaño. Antes que Dios se pusiera en contacto con ellos para entregarle el pastoreo espiritual de su pueblo, los capacitó y los entrenó. Jesús es nuestro buen pastor. Ahí en Juan 10:14 lo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y nosotros le conocemos? ¿Realmente le conocemos?
Como decíamos al principio, yo puedo conocer el texto, pero ¿conozco al pastor? En su apunte, en el punto 1, dice 8 características pastoriles de la antigüedad que a la vez reflejan el carácter de Cristo como nuestro buen pastor. 8 características que vamos a ver que los pastores en la antigüedad hacían y que a la vez se ve reflejado el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Punto 1. El gran pastor. ¿Dónde lo encontramos? En Salmos 1a. ¿Hay algún hermano que me pueda leer el Salmos 1a? ¿Quién será el primero? 1a. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Primer punto, primera característica. En primer lugar, una de las cualidades de un buen pastor era la de conocer y distinguir a sus ovejas, por ello las marcaba. ¿Ha visto usted que las ovejas en el sur sobre todo le ponen como un plástico aquí en la orejita donde están marcadas, que es para distinguirlas? O sea, yo como pastor compré cierta cantidad de ovejas, tengo mi rebaño y les tengo aquí en la orejita marcada. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Bien. Bueno, Cristo hace lo mismo. Cristo también nos marca. Es más, me acuerdo que en la antigüedad, no es que yo sea antiguo, pero en la antigüedad, en el tiempo bíblico, cuando los patriarcas o la gente adinerada hebrea tenían esclavos, y este esclavo se sentía tan identificado, pero tan identificado con su señor, con su familia, y probablemente este esclavo no tenía familia, era soltero, él llegaba y se le declaraba a su señor que él quería pertenecer a esa familia. Y había en ese entonces un ritual que hacía, en este caso, su amo, y lo llevaba a la entrada, a la puerta de entrada de su casa. Y ahí, en el dintel, que es la parte de arriba, y los laterales, no recuerdo el nombre de las partes laterales de la puerta, pero ahí apoyaba el lóbulo de la oreja, el amo, al esclavo, y con un punzón le perforaba la oreja. Y eso era significado de posesión del esclavo, que se sentía él mismo, junto a su familia, junto a lo que había vivido, parte de ello. Y qué paradojal que con las ovejas pasa y ocurre lo mismo. Le perforan la oreja para yo distinguirla. Ese esclavo se distinguía con esa familia. Bueno, como decía, Cristo nos marca y nos sella con su Espíritu Santo. Lo podemos ver ahí en Efesios 1:13. Efesios 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera característica, Cristo nos sella. Segunda característica, el pastor caminaba al frente del rebaño guiándolas en vez de empujar, demostrando así su amor por el rebaño. ¿Se imagina el Señor Jesús empujando a los apóstoles? Ya, o empujando a los 5.000, sino que todo lo contrario vemos en la Biblia, ¿cierto? Le seguían. Es lo mismo que hace una oveja. Ahí en Juan 10:4 podemos ver que Jesús va al frente de sus ovejas y éstas le siguen. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra característica. Ahí en sus dípticos, ¿cierto? Tienen unas líneas para poder anotar, si quieren, las características o sus anotaciones. Se daba el tiempo de nombrarlas, de conocerlas, pasando mucho tiempo con él, con ellas, viéndolas, escuchándolas, hablándoles, tratando de conectarse con ellas.
¿Cuánto tiempo pasamos nosotros escuchando a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos poniéndole atención a nuestro Dios, a nuestro pastor? Otra característica, se encargaba de guiar a las ovejas a tiernos pastos, fuentes de agua, las cuidaba. Juan 6:35 nos señala que Jesús es nuestro alimento. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, Señor. Aleluya. Otra característica, sanaba y protegía sus heridas vertiendo aceite de oliva sobre sus cabezas, evitando así que se infectaran por insectos. Qué increíble, ¿eh? El hecho de echarle este aceite desde su mollera provoca una película. Esa película es tan densa que los bichos no pueden penetrarla. Entonces, las cubre, las protege. Es lo mismo que hace el Señor Jesús cuando nos unge con su Espíritu Santo. Nos protege, hermano. Nos protege de pecado, nos protege de las tentaciones. Otra característica, hacía uso de herramientas para protegerla. La vara con clavo para defenderla de depredadores y el cayado, una vara con gancho para atraer a las descarriadas. Juan 10:16 dice que Jesús las conoce y las va a buscar. Aquí ocupa dos herramientas. El cayado y la vara esta con clavos, perdón. El Señor increíblemente nos defiende de muchas cosas con esta vara. Nos protege de muchas cosas en la vida que nosotros no sabemos, pero de la misma manera utiliza otro artefacto, otra herramienta, otro utensilio para llamarnos cuando estamos lejos de Él. Nos atrae, nos da amor, pero también nos corrige. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor sabía y entendía que muchas de sus ovejas eran vulnerables, pero al llamado de su voz le reconocerían y volverían a él. Una oveja obediente no se deja engañar. Eso lo podemos ver ahí en Juan 10:5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por último, un buen pastor se alegra cuando consigue recuperar una oveja perdida y conducirla de nuevo al redil. Del mismo modo, el Señor se regocija con cada conversión de los pecadores. Vamos ahí un poquito, vamos a Lucas 15. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Y habla de la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este a los pecadores recibe y con ellos come? Entonces él se refirió estas palabras diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Nos pone sobre sus hombros. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es increíble lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Lo que ha hecho. Tomábamos la cena.
Y es el momento donde su corazón dice, Señor, Dios, lo que tú hiciste por mí. Y viene el recuerdo dónde me sacó, quién era quizá, o cómo en mi calidad de vida llevaba en la antigüedad. Mas hoy día somos renovados gracias a su sangre. ¿Lo cree usted? Amén. Es importante reconocer que, así como el pastor, nuestro buen pastor, también conocemos los pastores asalariados, los que trabajan dentro del rebaño. ¿Ya? El pastor asalariado cuida del rebaño únicamente por el pago. Además, como no le pertenecen, trabaja por el dinero y carece de compromiso y suele huir y abandonar a los animales cuando están en peligro. No hay compromiso del pastor. Sin embargo, Jesús, en cambio, Él pagó el precio más alto de la historia, tomando Él mismo la condición de oveja y ser llevado al matadero por nuestros pecados y darnos vida eterna. Veamos ahí Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Algunos de nosotros nos descarriamos. Parece que se descarriaron algunos. Quizás, a lo mejor, no. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos. Todos nosotros. Todos nosotros. Si Cristo cargó nuestros pecados, si yo declaro que Jehová es mi pastor, ¿qué representa mi vida? ¿Cómo demuestro mi condición de agradecido al mundo? A la luz de la palabra hemos visto el reflejo del buen pastor. Las prácticas pastoriles de la antigüedad no eran solo tarea del cuidado animal, sino un reflejo exacto del amor, la autoridad y la dedicación de Jesucristo hacia su iglesia. A través de estas 8 características comprendemos que la relación de Cristo con nosotros no es distante, es profundamente personal y protectora. ¿Qué dice? ¿Qué creemos? ¿Cómo estamos? Señor, ¿estás hablando a mi vida? ¿Cómo llegué esta mañana? ¿Cómo me voy a ir? Vemos a Jesucristo como nuestro buen pastor. Pero este pastor también tiene poder. Amén. Y vemos dentro también de este pasaje la suficiencia. ¿Y alguien me puede decir si sabe o entiende qué es la suficiencia de Dios? La suficiencia de Dios es el término o es el principio teológico de que Dios posee en sí mismo todo el poder, todos los recursos y toda la gracia para sostener y suplir las necesidades de cada creyente. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces pasemos al punto 2. La suficiencia de Dios en el presente. Salmo 23, 1b. ¿Alguien me lo puede decir ahora? 23, 1b. ¿Perdón? Nada me faltará. Bien. Le pido un gran favor. Si quiere, bórrele ahí faltará. Táchelo. Porque lo correcto es falta. Nada me falta. Y se lo voy a explicar por qué. La traducción tradicional dice nada me faltará, tiempo futuro. Pero los textos más antiguos revelan el término más acertado y adecuado, nada me falta. De forma presente, la palabra en hebreo que aparece ahí es haser, que significa carecer o tener necesidad de algo. Ya veíamos anteriormente al rey David
desterrado, cansado, abrumado, dolido por todo lo que estaba pasando a su alrededor. En esa misma condición y sin ninguna comodidad real, es que eleva la alabanza más poética diciendo: Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. ¿Nos falta o carecemos de algo, hermano? ¿Nos falta o carecemos de algo, hermano? Póngalo ahí, subráyelo ahí en su díptico. La respuesta es un rotundo no. No. Nuestro pastor es el dueño de todo, es sabio para administrar y lleno de gracia para proveer. Pablo ahí en Filipenses 4:19 nos recuerda, si me ayudas ahí, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Un amén más fuerte, amén. Amén. Analicemos un momento. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Has dejado el control a Dios? ¿Has buscado reposo en Él? ¿Me estoy alimentando de su palabra? ¿Tengo fe a pesar de estar pasando un valle de sombra? ¿He perdonado y me he sanado? ¿Mi futuro está en lo incorruptible, en lo venidero? ¿Cómo está nuestro corazón? En diversas circunstancias podríamos sentirnos necesitados, carentes de muchas cosas, pero cuando el Señor es mi pastor, Él es capaz de proveer para todas mis necesidades y ciertamente Él está dispuesto y deseoso de hacerlo, porque su corazón rebosa de amor y en consecuencia nada me falta. Entonces, ¿cómo podemos carecer de algo si estamos unidos a Él? ¿Estamos unidos a Él? Entonces veamos su gracia y su provisión. Veamos su gracia y su provisión. ¿Dónde? A través de los siguientes versículos. Vamos al versículo 2, Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El versículo 2 nos habla del descanso. En hebreo la palabra es rabat, que significa agazaparse. ¿Sabe lo que es agazaparse? Es reclinarse sobre 4 patas, ¿ya?, de animal de forma confiada. ¿Has visto cuando las ovejitas están así reclinadas, las 4 patitas están echadas? Es porque están totalmente confiadas. Si hubiera peligro, no se mueven. O sea, están alertas. Pero cuando están agazapadas, están así quietitas, es porque están confiadas. Habla de delicados pastos. Esto solo puede ser en terrenos fértiles, porque son delicados pastos. Su palabra es fértil y con ella nos alimenta. Las ovejas beben de aguas no torrentosas por miedo a ahogarse. Cuando nosotros nos acercamos, su Espíritu Santo nos da paz y tranquilidad y no torrentes violentos. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué vemos en este versículo? Vemos la restauración y la justicia de Dios. Confortar significa infundir nuevas fuerzas. Cuando hablamos de guiar, hablamos de obedecer a sus instrucciones, a sus estatutos. ¿Y cómo finaliza? Por amor de su nombre. En hebreo es Shem, que significa reputación. Entonces finaliza diciendo, por amor a su reputación que no cambia. ¡Wow! Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Protección y auxilio
en la oscuridad. No dice en un valle de muerte. ¿Cómo dice? En un valle de sombra de muerte. Las sombras son sombras nada más, decía una canción, sombras nada más. Una sombra de un perro no muerde. Una sombra de espada no hiere. La sombra de la muerte no mata. Porque Cristo la venció, hermano. Aleluya, gloria a Dios te damos. La venció y tenemos vida eterna en Él. ¿Y cuál es mi certeza? Es que Dios estará siempre conmigo. Su poder me infunde, aliento, reconociendo que en mis debilidades Dios me fortalece. Versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos un banquete divino. Dios se muestra como un anfitrión. Él mismo nos prepara una mesa como la mejor mesa del mejor restaurante del mundo. Él se esmera en prepararla para nosotros. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, a pesar de las aflicciones. Ahí cuando dice angustiadores, que es la aflicción, ¿sabes lo que quiere decir en el griego? En el hebreo, quiere decir dolores de parto. Mis hermanas que han tenido bebé saben lo angustioso que es un dolor de parto. Y esa misma condición es la que señala el rey David, esa angustia semejante a dolores de parto. Nos unges con el óleo de la alegría, tu Espíritu Santo, tal como lo dice ahí en Salmos 45:7. Vemos la copa que representa a nosotros como recipiente, y la palabra rebosar, que aparece ahí, es tener más que suficiente de algo. O sea, en otras palabras, parafraseando, es decir, que tenemos corazones donde sobreabunda la gracia de Dios. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos la esperanza de vivir junto a Dios. ¿Cuántos tienen la esperanza de que un día vamos a vivir junto a nuestro Dios? La afirmación ciertamente ahí denota un 89% de seguridad. ¿No? 99 denota un 100% de seguridad. La que tenía David al mencionar, y menciona, el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán. Y ese seguir significa escoltar. ¿Se ha dado cuenta cuando viene un presidente o viene una autoridad, van unos guardias detrás de él? El servicio secreto. Ya. Bueno, para lo que hemos estado en la calle México, los guaruras. ¿Conocen los guaruras? Son así unos. Estos dos guardaespaldas. La misericordia, el bien. El bien y la misericordia. ¡Vamos! Así decía David. Me seguirán, me van a escoltar. La misma acción que vemos, que van a escoltar al rey David. Estas escoltas espirituales nos seguirán todos los días, o algunos días, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la residencia espiritual, la casa de Dios, donde viviremos por una eternidad. Apocalipsis 21 lo podemos ubicar eso ahí. ¿Han escuchado de Charles Spurgeon? Un día dijo: tengo de todo en abundancia, no porque disponga de una abultada cuenta corriente y guarde grandes cantidades en el banco,
no porque posea habilidades y dotes extraordinarios para ganarme el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Los impíos siempre desean tener más, pero los justos nunca actúan de ese modo. Y recalco, y escuche bien, el corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. Repito, el corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. ¿Conocemos el texto? ¿Conocemos características del pastor? ¿Hemos visto su poder? Vamos a ver qué tipo de oveja soy, si me he dejado pastorear. Pero viene una pregunta a nuestras vidas. ¿Tenemos nuestros corazones contentos? ¿Hay contentamiento en nuestras vidas? Pese a las dificultades que pueda estar pasando. El Señor Jesús dice que no estamos exentos de pasar dificultades. Las vamos a pasar. Pero cuando habla de nada me falta, habla de lo espiritual, donde nada lo corrompe. Y si nosotros estamos contentos, estamos con un contentamiento, ¿sabe lo que ocurre en nuestros corazones? Exaltamos a Dios. Exaltamos a Dios. Señor, estoy pasando por un valle de sombra, de muerte, pero amén, ahí estás tú conmigo. Tú me infundes aliento, tu misericordia me seguirán, el bien está conmigo. Señor, te exalto, Señor. David estaba en medio de la persecución, en medio de que lo quería matar su propio hijo, no tenía ninguna comodidad real. ¿Y qué fue lo que hizo? Exaltó a Dios. Lo exaltó. Dios, tú eres mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Hermanos, tenemos que dejarlo grabado en nuestros corazones. Que pese a la situación que estemos viviendo, pese a la dificultad económica, de salud, de vida, de lo que sea, nada nos falta. Y llegamos al punto 3, la exaltación de Dios en el mismo Salmo. Cómo David, cómo el Espíritu Santo movió a David a escribir exaltación de Dios en cada versículo. La exaltación que podemos ver ahí en el Salmo 23 es un retrato completo del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos ver reflejados 7 de sus nombres sagrados en cada verso. Ahí en las hojitas tienen los 7 nombres, tienen la línea para anotar qué significa y dónde lo pueden encontrar. Ya. El primer nombre, ¿qué dice? Jehová Roi, que significa el Señor es mi pastor. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En Salmo 23, 1. Claro, lógico. ¿Cuál es el segundo nombre? Jehová Shalom, que significa el Señor de paz. ¿Dónde lo encontramos? En Jueces 6, 24. ¿Cuál es el otro? Le ayudo. Jehová Sidkenu, que significa el Señor es mi justicia. ¿Dónde lo encontramos? En Jeremías 23, 6. ¿Cuál es el cuarto? Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, mi bandera. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodos 17, 8 al 15. Jehová Rafa, el Señor que sana, en Éxodo 15, 26. Jehová Jireh, el Señor proveerá, en Génesis 22, del 13 al 14. Y por último, Jehová Chamá, el Señor está allí. ¿A dónde? En Ezequiel 48, 35. ¿Lo anotó? ¿Sí?
¿Conocen la revista Selecciones Rider? ¿La han escuchado? La revista Selecciones Rider, en junio de 1950, publicó una entrevista realizada a un anciano pastor vasco de nombre Fernando de Alfonso, residente en Nevada, Estados Unidos, considerado uno de los más afamados pastores de ovejas en el estado, respaldado por un historial familiar de 20 generaciones de pastores en la península ibérica, y lo entrevistó sobre su visión del Salmo 23. Sus aportaciones son verdaderamente sorprendentes, entre ellas la siguiente, abro comillas: una de las funciones y preocupaciones principales de todo pastor es la de conseguir pastos para sus ovejas. Las ovejas lo saben por instinto y en consecuencia, a diferencia de otros animales cuya función principal es la búsqueda individual de alimento para su subsistencia y la de los suyos, esto es, el instinto de caza, las ovejas carecen de ese instinto. No pasan largas horas de vigilia al acecho, pensando qué van a comer o dónde van a pastar mañana. Esto no es su preocupación. Por la noche se duermen tranquilamente en la confianza que a la mañana siguiente el pastor las llevará con toda seguridad a donde haya comida. Y esto puede ser que haga que sea el pastor quien no duerma, pensando dónde llevará el rebaño a la mañana siguiente. Pero las ovejas duermen con la más absoluta seguridad, sabiendo que su pastor proveerá todo lo necesario. ¡Wow! Nuestro pastor sabe todo lo necesario. Quiero volver a la imagen de el actor y el anciano sacerdote, si me ayudan. Ahí vemos al actor, quien se sabía el texto a la perfección, una dicción, una presentación, y al sacerdote. ¿A quién refleja mi vida? ¿Soy como el actor, que me sé el texto de memoria, que lo puedo decir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿O soy como el anciano sacerdote que conoce a ese pastor? ¿Saben cuál es la función de un espejo? Si alguien me puede decir, ¿qué es lo que hace un espejo? Refleja la imagen, ¿cierto? El espejo refleja la imagen y creo que es tiempo de poner ese espejo en el rebaño. Nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor, a menos que su naturaleza haya sido regenerada, pues la Escritura no describe a los inconversos como ovejas, sino como lobos o machos cabríos. Ahí vemos a una linda oveja. Quizás puede ser uno de nosotros que está mirándose al espejo y preguntándose esta mañana, ¿qué oveja soy? ¿Y si me he dejado pastorear? ¿Responderemos a estas dos preguntas? El libro de Ezequiel, capítulo 34, no lo busque, el libro de Ezequiel, capítulo 34, nos nombra 8 tipos de ovejas, enfermas o rebeldes. Podemos encontrar a las ovejas débiles y las flacas, que no se alimentan de la palabra y son vulnerables. Podemos encontrar a la oveja enferma, sin vitalidad espiritual. Podemos encontrar a la oveja peniquebrada o coja, voluntariosa, va a su propio ritmo, pero necesita ser quebrantada para no morir. Podemos encontrar a la descarriada o a la perdida, que se desvían con facilidad y viven fuera del redil, propensas a los peligros. Podemos encontrar a la engordada, que consume mucha doctrina, sabe mucho, pero no sirve y no aplica. O podemos encontrar a la fuerte, de carácter duro, agresivo
y que golpea y oprime a las más pequeñas. 8 tipos de ovejas, malas ovejas. Pero les tengo una muy buena noticia, que hay un modelo correcto. Y ese modelo correcto lo podemos encontrar en Juan 10, la oveja fiel. La oveja fiel reconoce la voz de su pastor. La oveja fiel se alimenta de lo que le da el pastor. La oveja fiel no se distrae, se reúne con el rebaño y da buen fruto. Pero ahora viene lo importante. La oveja fiel se deja esquilar. Es decir, acepta los procesos de limpieza. Esta frase final es la más desafiante. Dejarse esquilar duele. Significa perder el pelaje que a veces representa el ego, el pasado o las comodidades. Sin embargo, es un proceso necesario para aliviar las cargas, quitar la suciedad y permitir que crezca algo nuevo. ¿Estamos dispuestos a pasar ese proceso? En un mundo lleno de ruidos, opiniones, distracciones, la oveja fiel entrena su oído. ¿Para qué? Para reconocer la voz de su pastor. Y tiene el valor de seguirlo, aunque el camino parezca difícil. Por último, ¿me he dejado pastorear? ¿Me he dejado pastorear? Hermanos, en 1 de Pedro 2:25 nos recuerda y nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo, ahí es guardián, significa guardián, el guardián de nuestras almas. Si hoy te diste cuenta que has estado como una oveja gorda, descarriada, quebrada, o si es tu primera vez y necesitas ir a los pies de Cristo, reconocerlo como tu Salvador y ser tu pastor, es tiempo de hacerlo. Ponte a cuenta con el Señor. Por último, quiero pedirle a Multimedia que podamos leer el Salmo 23, pero en la versión NTV, que es un texto más enriquecido. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Oremos. Padre amado, Padre eterno, te damos toda la honra, toda la gloria a ti. Tal como lo decía el rey David y reconocía en sus palabras, diciendo, mi pastor, hoy día también reconocemos en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro pastor. Señor, si hemos tenido la dificultad esta mañana de llegar o de ver a través de las imágenes, Señor, si mi corazón a esta hora siente la necesidad de ponerse a cuenta contigo porque quizás, Padre, hemos sido ovejas descarriadas, no hemos creído, Señor, que andábamos en tus caminos, que nos estábamos alimentando fuera del redil, pero nos hemos dado cuenta, Padre, que lejos de ti solamente corremos peligro. Peligro en el mundo, Padre.
Tu palabra también dice que cuando tú vas a buscar a las perdidas, las subes en tus hombros, Padre Celestial. Qué bella imagen el poder verla representada en nuestras vidas, que nos tomas con amor, con bondad. Padre, a esta hora te pido en los corazones de mis hermanos y en el mío, tal, Señor, como trabajaste, tal como ministraste en mi vida, también puedas ministrar la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Que esta mañana, como hemos llegado y como nos vayamos, no sea de la misma forma. Quizás muchos de nosotros vamos a tener que llegar a nuestros hogares y mirarnos al espejo y hacernos estas mismas preguntas. ¿Qué tipo de oveja soy? ¿Y si me he dejado pastorear? Señor, guíanos y perdónanos, Señor, porque quizás hemos sido poco diligentes en tu palabra, en la enseñanza, en el aprender, en el escuchar. Quizás nuestra actitud no representa lo que Cristo hizo por nosotros. Derramó toda su sangre por nuestros pecados. El precio pagado lo puso Él, no nosotros. Y mi vida debe representar eso, Padre. Señor, te doy gracias porque esta mañana sé que tú has hablado a tu pueblo, Padre. Te agradezco en todo y te pido tus tiernos cuidados para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre santísimo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos.